días a cada uno de ustedes. Es un gusto compartir nuevamente este espacio dentro de nuestro curso de redacción y ortografía. Durante esta semana vamos a abordar por segunda oportunidad el tema de la redacción científica. La semana anterior hemos hecho una introducción al tema. Hemos visto las características principales de los textos científicos y un poco hemos tratado de establecer cuáles son las diferencias fundamentales entre este tipo de textos y los que previamente habíamos estudiado, que son los narrativos y los descriptivos literarios. Durante esta semana nos vamos a centrar básicamente en dos objetivos de aprendizaje. El primero es tener la posibilidad de comparar el estilo científico con los estilos literarios y un tema importante derivado de la redacción científica son las particularidades del modelo de citación y referenciación APA, ¿verdad? Que forma parte de los criterios que siempre debemos de utilizar cuando redactamos textos científicos. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo partiendo pues de una retroalimentación. Como ustedes recordarán, la semana pasada tuvimos la posibilidad de leer un texto, por cierto que fue el centro de la discusión inicial que sostuvimos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por los aportes que brindaron a ese foro y por la eficiencia que tuvieron al resolver de manera satisfactoria el cuestionamiento que se hacía. Bueno, quiero retroalimentar en el sentido que la mayoría ha tenido a bien responder que el objeto de estudio o de descripción en ambos textos era el sol. Sin embargo, quiero llamar la atención nuevamente para que ustedes se den cuenta que, si bien es cierto, el objeto es el mismo, la perspectiva con que describimos es diferente. En el primer caso, que sería este, se advierte claramente una intención literaria. ¿Cómo nos damos cuenta de la intención literaria? Por el uso de los adjetivos, por el uso y predominio de un lenguaje subjetivo, es decir, en donde quien describe forma parte de la descripción, y por el afán de transmitir de manera muy estética las ideas. En cambio, en este segundo texto, aunque seguimos hablando del sol, se puede advertir claramente que el lenguaje no es subjetivo. Todo lo contrario, es un lenguaje objetivo, lleno de tecnicismos y de elementos que son constatables y universales, es decir, válidos en cualquier parte del planeta. Entonces, esa diferencia en el uso del lenguaje, en el enfoque objetivo, es lo que establece, por un lado, la diferencia fundamental entre lo literario y lo científico. Entonces, esta retroalimentación nos sirve para introducirnos en el tema de esta semana. Bien, para avanzar en el desarrollo, baste con decir y especificar que los textos científicos tienen unas características por los cuales o por las cuales se nos haría fácil su identificación. El primero de ellos es la claridad en el abordaje de la temática. Es decir, los textos científicos lo que buscan es desambiguar situaciones comunicativas. En este sentido, para su construcción siempre se recurre a oraciones cortas, bien construidas desde el punto de vista morfosintáctico y con una sencillez que permita a cualquiera comprender la idea que está siendo transmitida. Entonces la claridad se da en el sentido de que hay una fácil comprensión de las ideas que se desarrollan.
Por otro lado, la precisión como característica dice que hay que evitar lo ambiguo, lo subjetivo, y sustituirlo por términos que solo tienen un significado, es decir, términos unívocos o monosémicos. En este sentido, pues vale la pena decir que dentro de la descripción o dentro de la redacción científica no podemos recurrir a palabras que resulten ambiguas dentro del contexto en el que está el texto funcionando. Y por último, la verificabilidad tiene que ver con el hecho de que lo presentado, lo descrito, son elementos reales y que uno puede constatar en el entorno. Eso es lo que la ciencia llama la formulación de las hipótesis. Entonces, a diferencia de los textos literarios, donde el predominio es subjetivo, aquí pues usted se puede dar cuenta que hay una tremenda objetividad en los textos científicos. En cuanto a la estructura, que es otro de los elementos que quisiera destacar, es importante establecer que, por norma, en un texto científico suele haber ya una estructura definida a partir de 4 partes. Una introducción, donde suelen exponerse los alcances del texto, es decir, sobre qué estamos hablando, cuál es la profundidad que vamos a, o con la profundidad que vamos a abordar este tema. Luego está el desarrollo del texto, en donde se exponen los argumentos que lo vuelven válido y le dan consistencia, y se desarrolla una hipótesis o respuesta que resolveremos durante el proceso de redacción. Y finalmente hay unas conclusiones que giran alrededor de la comprobación de esta hipótesis. Teniendo a vista este esquema, fácilmente podemos darnos cuenta que en todos los textos científicos hay un orden, hay una estructura coherente que facilita la comprensión de los mensajes. Bien, un tema importante dentro de los textos científicos es el lenguaje que estos utilizan. Como usted pudo darse cuenta al revisar los textos de la semana anterior, la principal variante en ambos la constituía la manera en cómo nos expresábamos sobre un mismo objeto. Mientras en los textos descriptivos el desborde suele ser emotivo o subjetivo, en los textos científicos la objetividad es sinónimo del uso de tecnicismos. Entonces, en el caso de estos textos, hay que tener muy claro que la objetividad exige de manera natural e inmediata el empleo de términos técnicos que están dentro de la jerga propia de la ciencia o la tecnología a la cual nos estamos refiriendo. Es importante, por otro lado, también tomar en cuenta que los términos que se utilizan dentro de una descripción o un texto científico deben de ser claros, deben de ser precisos, deben de delimitar de forma exacta el significado que queremos transmitir. Esa es otra característica, ¿verdad? Aparte del tecnicismo está la precisión. Y es importante también reconocer que en muchos textos científicos aparecen muchas alusiones cultas, es decir, términos provenientes del griego o el latín que se utilizan para darle más realce al lenguaje científico. Estas características, pues, nos permiten establecer, sin lugar a dudas, que hay un lenguaje peculiar dentro de los textos científicos. No es el lenguaje de todos los días, es un lenguaje especial, muy particular. Bien, ahora un tema que resulta interesante es que junto con el uso de un lenguaje particular, dentro de los textos científicos también se vuelve necesario el uso de referencias y citas, es decir, autores que a partir de su experiencia previa
refuercen a través de un criterio de autoridad las ideas que estamos expresando. Entonces, es una norma básica dentro de la redacción científica el emplear referencias a autores y citas de textos que refuercen lo que yo digo. Ese es un trabajo, una discusión teórica, ¿verdad?, que tienen que ustedes hacer a lo largo de esta semana, y para ello pongo a disposición dentro del aula virtual el modelo de citación y referenciación APA. Es este APA el acrónimo de la Asociación de Psicólogos Americanos, quienes realizan continuamente investigaciones y han establecido una norma para el modelo de citación. Entonces, en este punto de la clase, yo les invito a que ustedes lean en su totalidad el manual de referencias APA con el propósito de analizar los casos, sobre todo dos, que suelen ser los que con mayor frecuencia se utilizan. El primero es la cita o referencia de textos bibliográficos, que es un proceso que usted no solo utilizará en esta unidad, sino que tendrá que utilizar a lo largo de su vida universitaria cada vez que realice un trabajo. Y el otro que quiero que revise con detenimiento es el modelo de citación para fuentes virtuales, en vista que hoy día mucha de la información que aparece reflejada en textos e investigaciones proviene de fuentes virtuales, pues vale la pena conocer el modelo de citación. En ese punto, pues quiero ser muy enfático al señalarle que el modelo APA establece cuáles son los criterios para citar, pero también da orientaciones respecto al tipo de sitios que uno puede visitar y poner como referencia dentro de sus trabajos. Entonces el llamado es para que ustedes lean de manera detenida y a profundidad este modelo de citación. Es importante que realice esa actividad, puesto que la próxima semana nuestra actividad de evaluación girará en torno a este modelo de citación APA. Pues bien, básicamente hemos hecho un repaso, hemos tratado de hacer una retroalimentación sobre aquellos elementos más importantes, a tal manera que nos permitan construir una síntesis de los textos científicos. En este sentido, avanzo la diapositiva y hablamos un poquito de la tarea. Como ya hemos tenido la posibilidad de estudiar durante 2 semanas el tema de la redacción científica, su abordaje, su lenguaje, su estructura, sus características, pues ahora será el turno de sintetizar todos estos elementos a través de un esquema. Por lo tanto, su tarea esta semana consiste en la elaboración de un esquema. Estoy dando varias opciones, no me voy a cerrar a la posibilidad de que sea solo un mapa conceptual. Usted tendrá que elaborar un esquema u organizador gráfico que resuma la información fundamental sobre los textos científicos. En este sentido, recuerde que los hemos definido, los hemos caracterizado, hemos hablado de su estructura y hemos hablado de la función que ellos cumplen. Entonces yo esperaría que como mínimo esas 4 ideas aparecieran reflejadas en cualquier tipo de esquema. Si gusta auxiliarse de algún elemento virtual o digital, le sugiero la utilización de programas como CMap Tools, donde usted podría elaborar sus mapas conceptuales, o cualquier otra aplicación que le permita generar esquemas. Debo de aclarar que valoraré como un aporte o un plus dentro de su tarea la utilización de software para la creación de estos esquemas. Si dentro de sus posibilidades no está trabajar con algún programa, pues tendrá que hacerlo de la manera tradicional. Aclaro que esta tarea siempre tiene que venir en formato PDF para permitirme la retroalimentación directa en su tarea. ¿Cuándo habrá que entregar esta tarea? Pues hemos colocado como fecha el día 12 de octubre. La tarea es individual y tiene una ponderación de 4 puntos de los 10 de su laboratorio. ¿Por qué estoy haciendo todo este desglose?
porque me interesa que usted tome conciencia que durante la primera semana hicimos un foro que tenía un punto, su ponderación era de 1, y durante la segunda semana vamos a realizar este esquema cuya ponderación es de 4. Quiere decir que justamente llegamos a la mitad del laboratorio. Si usted ha perdido estas actividades, tome conciencia que no podrá obtener la calificación de 10 puntos dentro de su laboratorio. Esto pues, aclaración necesaria porque siempre que presentamos notas aparecen los reclamos de estudiantes que consideran injusto el sistema de evaluación. Estoy siendo muy claro y transparente al decirle que con esta actividad cubrimos 5 de los 10 puntos del laboratorio. Quedan pendientes nada más las actividades que realizaremos sobre el modelo de citación APA y pues ya las actividades del parcial. Pues bien, espero que estas 2 semanas de trabajo en donde hemos tenido la posibilidad de hablar sobre todas las características y conceptualización de los textos científicos nos abran en perspectiva la posibilidad para valorar la función de estos textos a la hora de comunicar información o de divulgar información técnica. Pues bien, no me resta más que animarles al desarrollo de las tareas, recordarles que tenemos espacios para la interacción, pueden utilizar sin ningún inconveniente la mensajería de nuestra plataforma, el espacio que he habilitado en los foros y por favor, si tienen algunas dificultades para el desarrollo de las actividades, preferiría que me lo notificaran previo cierre de las actividades y no hasta después del cierre, ¿verdad? Para buscar alguna alternativa y una solución a sus dificultades. Como siempre, resulta un gusto compartir con ustedes este espacio. Vamos a seguir la semana entrante con el desarrollo de nuestras temáticas y espero pues poder eh, aclarar sus dudas, sus inquietudes a través de los espacios pertinentes. Un gusto saludarlos y quedamos en contacto.